Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buena energía y por supuesto, de mucho chisme jugoso. Hoy, mis amigos, vamos a desmenuzar un rumor que está haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, un rumor que de ser cierto, nos haría saltar de emoción y de ser falso, bueno, nos dejaría con una buena dosis de intriga. Sí, estoy hablando de la posible reconciliación, o mejor dicho, del nuevo acercamiento entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que este nombre ya les hizo sonar las alarmas, ¿verdad? Porque la química entre estos dos era simplemente explosiva en Erkencikus, y para muchos, esa conexión trascendió la pantalla. Cada vez que se les ve juntos, o se rumorea algo sobre ellos, la red se incendia. Y hoy, vamos a intentar dilucidar si este nuevo rumor tiene base o es solo una de esas fantasías de los fans que tanto nos gusta alimentar. Así que si eres un fan acérrimo de Can y Demet, o simplemente te encanta estar al día de las últimas novedades del mundo de las celebridades, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni una sola primicia que compartimos contigo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El rumor que ha estado circulando con mucha fuerza en las últimas semanas es bastante tentador. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos nuevamente. Y no estoy hablando de un simple encuentro casual en un evento o de un like sospechoso en Instagram. Estamos hablando de un posible proyecto, un nuevo drama, una película, algo que los traería de vuelta a la pantalla chica o grande compartiendo créditos y, quién sabe, quizás encendiendo de nuevo esa chispa que tanto cautivó al público. Las primeras señales de este rumor comenzaron a aparecer de manera sutil, como suele suceder en estos casos. Pequeñas menciones en foros de fans, comentarios en redes sociales de personas que decían tener información privilegiada, o simplemente la esperanza colectiva de verlos reunidos. Pero lo que realmente hizo que este rumor cobrara vida fue una serie de coincidencias que empezaron a sumarse. Por un lado, se ha filtrado o se ha rumoreado que ambos actores estarían evaluando guiones para nuevos proyectos. Can, después de su incursión en producciones italianas y su entrenamiento militar, parece estar listo para regresar a las telenovelas turcas, o al menos a proyectos que le permitan reconectar con su audiencia original. Y Demet, por su parte, también ha estado activa, participando en diferentes series y demostrando su versatilidad. Lo interesante aquí es que, según algunas fuentes anónimas y supuestos contactos dentro de la industria, los guiones que ambos estarían considerando tendrían ciertas similitudes o incluso podrían ser el mismo proyecto. Imaginen la emoción. Se habla de una historia romántica, claro está, porque ¿qué otra cosa podría encajar a la perfección con la química de Can y Demet? Una historia que supuestamente estaría ambientada en la época actual pero con giros y elementos que recordarían la magia de Erkencikus. Algunos incluso especulan que podría ser una especie de continuación espiritual o una reinvención de su icónico dúo. Pero, ¿qué tan creíble es todo esto? Aquí es donde debemos poner el sombrero de detective y analizar las pistas. Por un lado, tenemos la evidente popularidad y el éxito que Can y Demet alcanzaron juntos. Su química en pantalla era innegable, y los fans de todo el mundo adoraban verlos interactuar. Es natural que los productores y guionistas vean en ellos una fórmula probada para el éxito. La nostalgia juega un papel importante aquí. El público, al recordar con cariño su tiempo juntos, estaría ávido de verlos repetir la fórmula. Por otro lado, y aquí es donde debemos ser cautelosos, la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, es un hervidero de rumores y especulaciones. A menudo las agencias y productoras utilizan estos rumores para generar interés en proyectos futuros, para medir la reacción del público, o simplemente para mantener a sus estrellas en el ojo mediático. No es raro que se filtren detalles sobre supuestos guiones o colaboraciones que luego no se materializan. Sin embargo, hay algo en este rumor particular que se siente un poco más sustancial. Se ha mencionado que la productora detrás de Erkencikus estaría interesada en reunirlos nuevamente. Esta productora, aclamada por su habilidad para crear éxitos masivos, tendría los recursos y la visión para un proyecto ambicioso. Además, se ha dicho que los guiones estarían siendo escritos por un equipo talentoso con la intención de capturar esa esencia que hizo
O tan especial su anterior colaboración, pero con un enfoque renovado y maduro. Otro punto a considerar son las interacciones recientes, o la falta de ellas, entre Khan y Demet. Después de la separación, ambos han seguido caminos separados en sus carreras y en sus vidas personales. Han mantenido un trato profesional y cordial, pero no han mostrado una cercanía evidente. Sin embargo, en ocasiones, a través de amigos en común o de eventos a los que asisten por separado, se han dado pequeños cruces que los fans interpretan como señales. La ausencia de una interacción pública muy cercana podría ser interpretada de dos maneras: o bien han tomado distancia de forma definitiva, o bien están manteniendo un perfil bajo para evitar especulaciones innecesarias mientras evalúan posibles proyectos. Los detalles más jugosos de este rumor hablan de una historia que podría ser un drama romántico contemporáneo, con elementos de comedia y con personajes que han madurado. Imaginemos a Khan interpretando a un hombre exitoso pero un poco cínico, y a Demet como una mujer independiente y soñadora que logra derretir su coraza. Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, la dirección de las escenas románticas, la química en las miradas, la tensión palpable, todo aquello que nos hizo suspirar con su anterior trabajo. Algunos de los insiders de los que se habla en los foros de fans mencionan que uno de los guiones que ha llegado a manos de ambos involucra una historia de amor prohibido o una segunda oportunidad. Se imaginan a Khan y Demet interpretando a dos almas gemelas que se reencuentran después de años, con el peso de sus experiencias y la misma atracción que los unió en el pasado. Sería un verdadero regalo para los fans. Ahora, la pregunta del millón: ¿es esto verdad o es solo una hermosa fantasía? Como siempre en el mundo del entretenimiento, la verdad suele ser esquiva hasta que no hay un anuncio oficial. No hay confirmación por parte de Khan, ni de Demet, ni de ninguna productora. Todo lo que tenemos son rumores, filtraciones y la esperanza de los fanáticos. Y debemos ser honestos, los fans de Khan y Demet son increíblemente apasionados y creativos, y a menudo, sus deseos se manifiestan en forma de rumores. Sin embargo, la persistencia de este rumor, y la supuesta existencia de guiones específicos que ambos estarían considerando, le dan un tinte de credibilidad que no podemos ignorar. Podría ser que ambas partes estén interesadas, pero las negociaciones y la producción aún están en etapas muy tempranas. O quizás, solo quizás, este rumor sea una forma de testear las aguas por parte de los productores, viendo cuánta expectación genera la idea de su regreso. Lo que sí es seguro es que si Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a trabajar juntos, la expectativa será monumental. Sería uno de los regresos más esperados en la televisión turca y a nivel internacional. Imaginen las cifras de audiencia, la repercusión en redes sociales, el fervor de los fans. Sería un evento en sí mismo. También debemos considerar que ambos actores están en un momento de sus carreras en el que pueden ser selectivos con sus proyectos. Si realmente estuvieran considerando trabajar juntos, sería porque el proyecto les atrae genuinamente y porque ven en esa colaboración una oportunidad para brillar y, por supuesto, para satisfacer a su legión de seguidores. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras tanto? Mantener la calma, disfrutar de la expectativa y, sobre todo, estar atentos a cualquier anuncio oficial. Porque hasta que no haya una confirmación directa de los actores, de sus representantes o de una productora reconocida, todo esto seguirá siendo, en esencia, un rumor. Un rumor jugoso, un rumor emocionante, pero un rumor al fin y al cabo. En resumen, mis queridos amigos, el rumor de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar colaborando nuevamente en un nuevo proyecto es uno de los más sonados y emocionantes de los últimos tiempos. Las pistas, aunque circunstanciales, apuntan a que algo podría estar gestándose, quizás un guión romántico que cautive a los fans como lo hicieron antes. Sin embargo, debemos recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomárnoslo con cautela. Pero ¿quién no sueña con verlos juntos de nuevo? Ha sido un placer desmenuzar este intrigante rumor con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dejado con muchas ganas de saber más. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que este rumor es verdad? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus pensamientos y opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos estemos al tanto de esta apasionante historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta pronto.